Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Increíble confesión. Oscar Denis rompe el silencio y asegura con emoción que todavía es el dueño del corazón de Asl. Todo comenzó hace apenas unas horas, en una noche que parecía tranquila para el mundo del espectáculo, pero que terminó convirtiéndose en el centro de todas las miradas. La ciudad estaba en calma, pero los rumores sobre Oscar Denis y Asl ya llevaban días circulando como una tormenta silenciosa. Nadie esperaba que esta noche fuera el momento en que la verdad saliera a la luz de una manera tan impactante. Oscar Denis, quien había mantenido un perfil bajo durante las últimas semanas, decidió que ya era hora de hablar. Fue en un evento privado, rodeado de luces y cámaras, donde el actor no pudo contener más lo que llevaba guardado en su pecho. Mientras caminaba por la alfombra roja, con esa mirada profunda que lo caracteriza, los periodistas no dudaron en lanzarle la pregunta que todos queríamos escuchar. ¿Qué está pasando realmente con Asl?, gritó uno de los reporteros. Fue en ese preciso instante cuando el tiempo pareció detenerse. Oscar se detuvo, respiró hondo y miró fijamente a las cámaras. No había enojo en su rostro, sino una melancolía que nos dejó a todos sin palabras. Con una voz firme pero cargada de sentimiento, dijo la frase que ahora retumba en todos los titulares: pueden decir lo que quieran, pueden inventar mil historias, pero yo sé la verdad. Yo sé lo que ella siente cuando me mira. No importa cuánto tiempo pase o qué obstáculos pongan en nuestro camino, yo estoy seguro de una cosa: Ben Ala Asl NN Calvin de Jim, yo todavía estoy en el corazón de Asl. Esta declaración cayó como una bomba. Los presentes se miraron entre sí, incrédulos ante la franqueza del actor. No es común ver a una estrella de su talla abrir su corazón de esa manera frente a los medios. Pero Oscar no se detuvo ahí. Parecía que, una vez rota la presa del silencio, las palabras necesitaban fluir. Continuó hablando sobre cómo su conexión con Asl no es algo que se pueda borrar con simples rumores o malentendidos. La gente piensa que el amor se acaba cuando se apagan las cámaras, agregó Oscar, con una media sonrisa triste. Pero lo nuestro nunca fue un guión. Lo que vivimos fue real y esa realidad no desaparece de la noche a la mañana. Ella puede intentar negarlo frente al mundo, puede intentar seguir adelante, pero sus ojos no mienten. Cuando nos encontramos, aunque sea por un segundo, esa chispa sigue ahí, tan viva como el primer día. Sus palabras pintaron un cuadro de un amor apasionado y resistente, un amor que se niega a morir a pesar de las circunstancias adversas. Imaginen la escena, queridos amigos. Oscar Denis, un hombre orgulloso y exitoso, bajando la guardia para luchar por la mujer que ama. Es como si estuviéramos viendo el episodio más emocionante de una de sus novelas, pero esta vez, sin directores ni guiones. Por supuesto, ahora todos nos preguntamos, ¿qué piensas de todo esto? Hasta el momento, ella ha mantenido un silencio sepulcral, lo que solo aumenta el misterio y la tensión. Sin embargo, Oscar parece estar muy seguro de sus sentimientos. En otro momento de la entrevista improvisada, mencionó una anécdota reciente que nos dejó la piel de gallina. La vi el otro día, confesó. Fue de lejos, ella no me vio al principio. Pero cuando sintió mi presencia, se giró. En ese intercambio de miradas, no hubo necesidad de palabras. Vi el miedo, sí, pero también vi el amor. Ese amor que nos unió y que todavía nos mantiene atados el uno al otro. Es fascinante cómo Oscar describe estos momentos con tanto detalle, haciéndonos sentir como si estuviéramos allí, testigos de ese amor prohibido o complicado. La prensa, por supuesto, intentó indagar más sobre los motivos de su separación física, pero Oscar fue tajante al desviar el tema hacia los sentimientos. No importan las razones del pasado, dijo, lo que importa es el presente. Y el presente me dice que su corazón late por mí, igual que el mío late por ella. No voy a rendirme. No voy a dejar que el orgullo nos gane la partida. Estas declaraciones han encendido las redes sociales.
Los fans de la pareja están enloquecidos, analizando cada palabra, cada gesto de Ozcan. ¿Será posible una reconciliación? ¿Es cierto que Asl todavía lo ama en secreto? La seguridad con la que habla Ozcan nos hace dudar de todo lo que creíamos saber. Él no habla como un hombre despechado, sino como un hombre que conoce un secreto que el resto del mundo ignora. Ella tiene miedo, explicó Ozcan antes de retirarse. Miedo de lo que dirán, miedo de volver a sufrir. Pero el amor valiente es el único que vale la pena. Yo estoy aquí, esperando, porque sé que su lugar está a mi lado. Fue un cierre dramático para una noche inolvidable. El actor se marchó dejando tras de sí un aura de romanticismo y determinación. No cabe duda de que estas palabras llegarán a oídos de Asl. ¿Cómo reaccionará ella? ¿Saldrá a desmentirlo o, por el contrario, este será el empujón que necesitaba para admitir sus sentimientos? La historia está lejos de terminar, amigos míos. Ozcan ha lanzado el guante, ha puesto sus cartas sobre la mesa y ha desafiado al destino. Ahora, la pelota está en el tejado de Asl. Es imposible no conmoverse con la intensidad de esta situación. Vemos a dos personas que, a pesar de la fama y la presión pública, siguen atrapadas en una red de sentimientos complejos. La frase "yo todavía estoy en el corazón de Asl" se ha convertido ya en un lema para todos los románticos que creen en las segundas oportunidades. Nos recuerda que, a veces, el silencio entre dos personas está lleno de palabras no dichas y sentimientos no resueltos. Ozcan Deniz ha demostrado ser un hombre que no teme mostrar su vulnerabilidad si eso significa recuperar al amor de su vida. Su actitud desafiante ante los críticos y su fe inquebrantable en el amor de Asl nos mantienen a todos al borde de nuestros asientos. No es solo un chisme más, es una declaración de guerra contra el olvido. Ozcan está luchando por su final feliz, y nosotros somos los espectadores privilegiados de esta batalla emocional. Cada día que pasa sin una respuesta de Asl, la tensión crece. ¿Estará ella viendo este video? ¿Estará leyendo las noticias con el corazón acelerado? Todo parece indicar que este capítulo de sus vidas nos traerá muchas más sorpresas. La pasión que Ozcan describe no es algo que se pueda fingir. Es cruda, es real y es poderosa. Y mientras él siga creyendo que tiene un lugar en su corazón, la esperanza de verlos juntos de nuevo no morirá. Así es el amor en el mundo de las estrellas, tan brillante como doloroso, tan público como íntimo. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de esta valiente declaración de Ozcan Deniz? ¿Creen realmente que Asl todavía lo ama y que hay esperanza para esta pareja? ¿O piensan que Ozcan se está engañando a sí mismo y debería pasar página? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Asl y escucharan estas palabras tan directas? Por favor, compartan sus pensamientos y teorías en los comentarios, quiero leerlos todos. Muchas gracias por acompañarme en este video lleno de emociones. Si les ha gustado este contenido y quieren seguir al tanto de cada detalle de esta historia de amor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes.